con la intervención de la embajadora Gerber tuvimos una mirada más global sobre el desarrollo de índices que ya aterrizan las resoluciones del Consejo de Seguridad. Carmen nos llevaba a ese conocimiento propio de las mujeres como constructoras de paz y con muchas provocaciones en ese sentido. Y vamos ahora a darle la palabra a Magda López, quien viene de Colombia, del CINEP, del Programa por la Paz, y nos va a hablar de mujeres e iniciativas de reconciliación y paz en Colombia. Bueno, pues muchas gracias a las mujeres que me antecedieron, pues de verdad que es muy de mucho valor para mí estar en este escenario con mujeres tan valientes y tan valiosas, y también acompañar a la Ibero en una versión más de este congreso, y de verdad que desde el CINEP Programa por la Paz Colombia es un orgullo acompañar en esta tarea y aportar en esta tarea que se ha propuesto la Ibero de fortalecer esa lectura en materia de género, de profundizar en esa dimensión que es tan importante también para transformar las realidades, no quedarnos ahí en la reflexión, sino también pensar en la transformación. Es la segunda vez, como les decía, que acompañamos esta iniciativa, y es de gran valor, pues también como una obra social de la Compañía de Jesús. Y lo digo porque en el fondo la Ibero y el CINEP Programa por la Paz comparte el apellido de Compañía de Jesús. Ahí tenemos un reto muy importante que yo creo que precisamente este tipo de iniciativas va revelando, ¿no? Es también el cambio de los paradigmas frente a también la lectura y la posición que tienen, digamos, las mujeres en algunos lugares de la sociedad, y la misma Compañía de Jesús, donde obviamente ha estado regida durante muchos años por una estructura muy patriarcal. Entonces yo creo que eso es una buena noticia y es un buen síntoma de transformación, digamos, de los paradigmas en la sociedad. Yo quisiera como compartirles en esta parte de mi exposición sobre una experiencia. Lo primero que les quiero decir es que el CINEP Programa por la Paz es una organización no gubernamental de Colombia. Nosotros y nosotras trabajamos desde la investigación, la educación y el acompañamiento, también en acciones de incidencia por una sociedad más justa, sostenible y en paz. Ese trabajo el CINEP lo ha hecho ya por 4 décadas, y una de las apuestas es precisamente lograr a partir de la investigación aplicada nuevas reflexiones que nos permitan también aproximarnos y transformar esa realidad. Esta reflexión, como les digo, ha sido extraída de esa experiencia, digamos, grupal y colectiva que hemos tenido desde el CINEP, que no solo, digamos, se complementa desde la investigación y la conversación académica, sino que se trata también de las reflexiones que nos suscitan las conversaciones en los territorios con las experiencias de reconciliación que tienen las personas. Es decir, y si lo vemos aquí, yo lo que quiero mostrarles en adelante es que podamos abrir un poco la comprensión frente a lo que significa la reconciliación, porque a menudo el concepto de reconciliación se queda muy atrapado y no logra recoger, digamos, porque suele ser muy polémico y ha sido también abordado en diferentes disciplinas, no logra, digamos, recoger como la complejidad que está inmersa. Les quiero como contar que en mi presentación voy a tener como 3 momentos. El primero les quiero contar como con qué lente estamos leyendo el tema de reconciliación y el concepto de una manera como muy rápida, porque como es un concepto tan complejo, puede ser que estamos entendiendo cada uno en un renglón diferente qué hay de reconciliación. Lo siguiente es que les quiero contar cuál es el rol y el potencial, porque es importante hablar de reconciliación cuando hablamos también digamos, de las mujeres, y el papel tan importante que han tenido las mujeres y las organizaciones de mujeres en la construcción y en el avance de experiencias de reconciliación. La reconciliación es un campo de la construcción de paz que muchas veces es inexplorado o a veces es muy generalizado. Entonces yo creo que ahí hay una vez de análisis muy interesante, y esas reflexiones se las quiero compartir desde lo que hemos trabajado en Colombia. Y por último les voy a compartir unos retos y unas reflexiones finales. Siguiente, vamos. Okay. ¿Por qué hablar de reconciliación? El tema que les quiero compartir en este momento es que cualquier, digamos, conflicto armado o un proceso, digamos, prolongado de violencia en una comunidad o en una sociedad va a afectar siempre a diferentes, digamos, partes de esta comunidad. No siempre va a afectar, digamos,
va a afectar obviamente directamente a las personas, digamos, a los individuos, pero también tiene efectos sobre las comunidades y los colectivos. Asimismo, si uno lo mira, digamos, desde una mirada como más sistémica, este conflicto y estas violencias suelen también tener efectos muy graves en las relaciones, digamos, con la institucionalidad y lo que se va construyendo, digamos, alrededor de las instituciones y la garantía de derechos que puede tener, digamos, el Estado. Entonces, de esa manera, uno podría pensar también que la reconciliación tiene un papel, digamos, muy importante en el sentido de que no toda sociedad digamos, cualquier sociedad que atraviesa un conflicto o una violencia prolongada, un conflicto armado, también tiene la necesidad de sanar y recomponer esas relaciones que se han roto con el tiempo, digamos, a través de esas diferentes violencias. Es difícil pensar en una sociedad que no busque sanar, reconstruir, salir adelante, imaginarse un nuevo futuro. Entonces ese es precisamente el lugar que tiene la reconciliación como un proceso y una meta, ¿no? Acá no vamos a empezar a pensar si es una meta y un proceso, ahí siempre va a haber nuevas definiciones cada día, pero lo que quiero decir es que la reconciliación es una meta, puede ser una meta y un proceso que permite la reconstrucción o la recomposición de relaciones en esos diferentes niveles que nombré. En el nivel interpersonal, donde por ejemplo tenemos, la imagen que siempre aparece es el de las víctimas con sus perpetradores. Allí hay una dimensión de la reconciliación, pero no es la única, porque no es la única dimensión que ha sido rota, digamos, con el conflicto armado. Está por otro lado también la necesidad y la posibilidad de recomponer las relaciones entre colectivos y comunidades que se rompen. Uno observa, digamos, como en el caso de Colombia, muchas comunidades donde actuaron diferentes, digamos, hicieron presencia muchos actores armados, quedaron fragmentadas y destruidas, separadas, se estigmatizaban las unas a otras por la presencia de actores armados, ejercicio de polarización, de estigmatización, tú apoyabas a estos, tú apoyabas a aquellos, y hay unos ejercicios también de fractura social, que no solo se refleja en las comunidades que están atravesadas por la presencia de actores armados, sino que tiene también unas repercusiones y unas resonancias más amplias en los grupos políticos, en otros diferentes grupos sociales. Entonces, esa fragmentación social también requiere una recomposición, digamos, de lazos o establecimiento de lazos que antes no existían. Esa es la dimensión social o colectiva entre grupos sociales y comunidades. Y una dimensión política, porque claramente este conflicto también sugiere un Estado que por acción o por omisión ha estado presente, digamos, en esa arena, ¿no? Entonces esa dimensión política vislumbra no solo el tema de justicia transicional y la necesidad, digamos, de reparación integral para las víctimas y la desmovilización de deberes, digamos, sino que implica también todo lo que sugiere identificar y transformar las causas estructurales de ese conflicto. Entonces, en esa dimensión está contenida también esa reconciliación política, el lugar también donde uno encuentra comunidades enteras donde no quieren saber del Estado, donde llega institucionalidad, no, acá siempre el Estado ha llegado como ejército y no queremos saber por qué. Hay una barrera, hay un pasado, hay una memoria también frente a lo que ha significado la guerra que ha roto esa relación con la institucionalidad y no hay confianza. Entonces es allí donde esta propuesta planteada por De Grey es muy interesante, porque nos permite ver esas diferentes dimensiones de la reconciliación y donde es muy importante el tema de la confianza cívica. ¿Sí? Confianza en términos, digamos, recomponer la confianza entre comunidades y personas a nivel, digamos, horizontal, pero también recomponer la confianza con la institucionalidad. Bien, y ahora contarles, entonces todo proceso de reconciliación también tiene estas características. Este es un ejercicio de observación que sale de un estudio de varios casos, de una investigación que hicimos sobre varios casos, experiencias de reconciliación en Colombia en zonas rurales y urbanas. Entonces observamos cómo, por ejemplo, la reconciliación tiene tres características, decimos. Es decir, luego de ese ejercicio de revisión de estos casos, de comunidades receptoras frente a excombatientes cuando llegaban a procesos, digamos, de reintegración y reincorporación, cómo lograron superar o ir paso a paso, recuperar la confianza, o a veces
cuando menos no agredirse. Entonces decíamos, esto puede ser que la reconciliación tenga estas características, y para nosotros es de suma importancia, porque a veces solemos poner el tema de la reconciliación en un lugar como muy amplio y pocas veces lo podemos aterrizar. El primero es que la reconciliación es espontánea y voluntaria, no obedece, digamos, como a que se pueda decretar, y no se puede obligar o imponer la reconciliación. Lo siguiente es que la reconciliación es dinámica, la reconciliación tiene también momentos, digamos, de coyunturas en la historia, y puede ser que en algún momento esos grupos que han logrado recomponer la historia, en un momento más adelante esa relación se pueda romper. Uno a veces no observa eso, pero históricamente eso tiene unas connotaciones. Y por último, que el mismo de dinámica significa también que el concepto de reconciliación varía históricamente en los territorios. En el caso de Colombia, en algunos municipios era muy difícil hablar de reconciliación porque, por ejemplo, en el Magdalena Medio, una ley de justicia y paz que estuvo también atravesada por varias, digamos, reclamos de las víctimas por temas de impunidad, y se hablaba de reconciliación. Esta ley hablaba del tema de la reconciliación, entonces generó un rechazo masivo que generó que más o menos en una década cualquier proceso, cualquier programa gubernamental que hablaba de reconciliación generaba un rechazo. Eso también significa digamos, un carácter dinámico, no solo del concepto, sino de la relación misma frente al tema de reconciliación. Y por último, es parcial, y eso en contraposición a lo que muchas veces hablamos de la reconciliación nacional. A veces nos imaginamos, y se habla mucho digamos, sobre todo en la retórica, los discursos políticos, de la reconciliación nacional, ¿no? Pero uno, cuando va a observar en los territorios las experiencias que surgen, digamos, en los territorios, en medio del conflicto y en procesos, digamos, en momentos de posacuerdo, se da cuenta que esa reconciliación se da de manera parcial entre grupos. Por ejemplo, entre un grupo de excombatientes de guerrilla con un sector del empresariado. No puedo decir que con todo el empresariado. Entonces, es también esa característica parcial de la reconciliación. Bien, ahora contarles, pues yo quisiera como plantearles unos puntos de partida para entender también ese lugar y la potencialidad de las mujeres, digamos, como el sector de mujeres, no solo en construcción de paz, sino en materia de reconciliación, digamos, de poder aportar en las diferentes dimensiones que les nombré, interpersonal, social y comunitaria y política, y cómo le han venido también apostando en esas diferentes dimensiones al tema de la sanación y la reconciliación. Y ustedes ya lo habían, mis compañeras aquí, mis colegas de la mesa ya lo habían planteado, y es que evidentemente el tema numérico nos dice algo. No obstante, ese pensar, por ejemplo, que hay un 85% de mujeres víctimas o sobrevivientes, y que, por ejemplo, más o menos un 30%, si la contabilizas dentro de los grupos regulares y irregulares, son mujeres, no nos puede llevar obviamente como a un simplismo o a un esencialismo que las mujeres hacen la paz y los hombres hacen la guerra. Creo que en eso estamos de acuerdo. No obstante, creo que allí hay una señal interesante, digamos, que nos merece también un análisis, digamos, como cuantitativo y cualitativo, de cuál es la cuota del daño que ha dejado el conflicto, digamos, en los territorios. Entonces yo creo que hay una reflexión interesante en ese sentido. Lo siguiente que quiero compartirles es que obviamente que la guerra configura las identidades, pero más que la guerra, la resiliencia reconfigura también los roles que se han venido, digamos, asumiendo en los territorios. Con esto quiero decir que si bien la guerra genera una reconfiguración, unos cambios en la vida, las transformaciones en la vida de las personas, digamos, que las habitan, hablando específicamente de las mujeres, es curioso también ver cómo esos eventos tan trágicos y tan violentos de alguna forma sacan, ¿sí?, como impulsan o motivan o empujan a la mujer, a ciertas mujeres también, a los ejercicios de liderazgo y el ejercicio del derecho a la participación. Es un poco paradójico que en momentos de absoluta tragedia, donde hay mucho duelo, donde las comunidades, por ejemplo, se han sentido afectadas, vulneradas. Los 3 minutos, y no he hecho, me faltan dos diapositivas.
digamos, es muy paradójico observar cómo estos, digamos, episodios también de guerra han impulsado también y han dado origen también a una mayor organización entre las mujeres. Y eso obviamente transforma, eso también digamos, trae un conjunto como de transformaciones o reconfiguraciones en la vida privada y pública de las mujeres que hacen parte de estas iniciativas. No solo en materia de que ahora, por ejemplo, las mujeres que quedan viudas y que antes su esposo o su pareja era el proveedor, entonces ahora las mujeres tienen que ser proveedoras, ser provisionadoras y tienen también que ser madres cuidadoras, y al tiempo eso les sugiere hacer parte, por ejemplo, de un colectivo de víctimas que busca la verdad, la justicia y la reparación. Entonces, digamos, esos cambios también en las identidades es algo que llama la atención en su punto de partida. Algo importante también para notar es que las iniciativas por la paz, en el caso de Colombia, son en el marco, digamos, de las acciones colectivas por la paz, de todas las acciones colectivas por la paz en el país, digamos, de todos los sectores que se movilizan, ya sea por paz positiva o por paz negativa, el 9% son del sector de mujeres. Entonces, estas son unas gráficas que muestran esto que acabo de decir, y seguimos. Entonces, con eso, ¿cómo contarles qué roles o qué lugares han venido digamos, desempeñando las mujeres en materia de reconciliación? Y yo quiero con eso destacar como tres asuntos. El primero, uno que tiene que ver con la política del cuidado, que yo llamo, y ha sido también como como una transferencia de unos roles que se venían teniendo, y eso lo digo por las experiencias que venimos acompañando y estudiamos del cuidado familiar hacia una ética del cuidado comunitario y societal. Y esto también se expresó y se ha posicionado en la agenda pública y la movilización por paz de las mujeres en Colombia. Es decir, esa agenda también del cuidado, de la ética del cuidado, de la defensa de la vida, se volvió una bandera del movimiento por paz de las mujeres, y ha sido muy importante el fortalecimiento, digamos, como de esa agenda por la paz y la búsqueda siempre de la salida negociada hacia la reconciliación. Lo segundo ha sido la participación de las mujeres en acciones de mediación, diálogo y negociación. Esa es una actividad muy subestimada muchas veces, pero estas iniciativas de mujeres en territorio durante y en momentos de posacuerdo han evidenciado la capacidad de las mujeres para convocar espacios de diálogo entre actores, en momentos donde, por ejemplo, los hombres se les dificultaba establecer eso porque hacían parte, digamos, también de los grupos armados. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, en el Cesar, en uno de los casos que estudiamos, las mujeres eran quienes tenían que ir, por ejemplo, en caso de que se llevaran a sus hijos o a sus esposos, las mujeres tenían que ir y hablar con los actores armados para que no retuvieran a más jóvenes, para sacarlos de las manos de ellos, y las mujeres, digamos, de alguna forma podían tener, digamos, este rol digamos, humanitario, para rescatar de las manos de los actores armados a sus hijos, a sus parientes. Y este ejercicio, esta actividad, de alguna forma, en un momento tan complejo, fortaleció, digamos, un liderazgo que había sido invisible por mucho tiempo en estas comunidades. Le dio un tipo de legitimidad también, porque era algo que en ese momento no podían hacer los hombres, y eso salvó y ha salvado muchas vidas. Y esto ha sido también una tarea que han hecho las mujeres a veces de manera callada en los procesos de diálogo, muchas veces más en privado que en público, y ha sido también un poco invisibilizado. En las tareas también de formación y pedagogía hallamos que hay un rol muy importante de las mujeres en materia de reconciliación. Y allí se destaca la necesidad de que las mujeres, luego de que han tenido un papel muy interno, muy en lo privado, digamos, de sus territorios, la necesidad de hablar en público, de aprender a hablar en público, porque siempre en sus organizaciones hablaban, eran los hombres. Entonces esto ha generado una necesidad de fortalecimiento de sus liderazgos para acompañar, enseñar y escuchar. Seguimos. Y ya se me acabó el tiempo, yo solo quiero dejarles estas reflexiones que resaltan un poco las necesidades, digamos, y los retos que tenemos frente a la reconciliación y la construcción de paz, que tienen que ver con la paridad de la participación y la visibilidad del liderazgo de las mujeres en los procesos de mediación, diálogo y negociación,
y que ese potencial que tiene los diferentes liderazgos de las mujeres en los territorios no debe ser instrumentalizado en los procesos de construcción de paz, debe ser entendido como la reivindicación de su derecho a la participación y con el ánimo de que sea una paz duradera. Por último, esta conclusión número 4 es con la que quiero cerrar mi presentación, y es que la reconciliación vista desde el feminismo supone no la reconstrucción de relaciones, sino que supone la transformación de las relaciones entre géneros, esas relaciones que incluso obviamente apelan a la violencia para que se haga, digamos, esa transformación permite que se haga posible y que realmente se consolide la paz. Muchísimas gracias. Gracias, Magda. Creo que esa reflexión que nos ha traído de los vínculos entre la reconciliación y el rol de las mujeres complementa muy bien las dos presentaciones anteriores, es muy interesante la experiencia de Colombia. Y le vamos entonces a dar la palabra a Violeta Campos, presidenta del IMPAL México y